Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo Ábalos nuevamente en el Árbol de la Vida. Hoy vamos a seguir nuevamente con la historia de José Smith. Recordamos que José Smith tuvo la visión de ver al Padre y a Jesucristo. Eso despertó en él una, una completa visión de entender lo que era las doctrinas llamada cristiana en ese tiempo. Con la primera visión él comprendió muchísimas cosas y pudo saber a ciencia cierta de que ninguna iglesia era aprobada por Dios. Luego de tener esa visión, José Smith volvió normalmente a sus quehaceres normales, trabajo, eh, su vida cotidiana. Era muy difícil en aquellos tiempos, tenían ellos unas 40 hectáreas que deberían limpiar y plantar árboles frutales y preparar las cosechas y dejar todo preparado para para poder tener las cosechas, alimentarse y vender ellos los productos. Am, de esta forma, él volvió nuevamente, tal vez con sus amigos y compartía cosas con los amigos. Eh, hubo momentos muy tristes para él en su vida porque después de la primera visión, él fue a uno de los pastores que él apreciaba y él había escuchado bastantes discursos de él. Y cuando le contó de esta visión, lo trató de una forma eh, que o diciéndole a él que estas cosas ya no existían, que estas cosas no venían de Dios, y trató muy livianamente, de una forma muy brusca y vulgar, la experiencia que José Smith tuvo. Pero esto no hizo que José Smith dejara de creer en lo que él había visto. Y Y como jovencitos sabemos que los jóvenes en ese tiempo necesitaban divertirse, jugar. Él anduvo con sus amigos participando en actividades y tal vez jugaban, corría, tal vez eh, como muchos de la gente del mundo participaba, tal vez tomaban algo de alcohol y cosas así. Pero él mismo dice que ninguna de estas cosas era tan grave como pecados tan graves que fuera ofensivo para Dios, sino que eran cosas livianas que él en su juventud, porque era una persona también muy alegre, muy divertida, eh, cayó en estos errores simples de jovencitos, que, que lo llevó a él a pensar y a meditar por mucho tiempo, porque pasaron más o menos unos 3 años después de la primera visión. José empezó a preguntarse cómo, cómo era la relación de Dios con él. Y esta distancia que hubo entre después de la primera visión hasta la próxima apa- eh, aparición del ángel Moroni, pasaron esos 3 años, y esto muchas veces está relacionado también en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos ciertas experiencias extraordinarias en nuestras vidas, pero después de tener esas experiencias, esos testimonios espirituales que tenemos, pasa muchísimo tiempo en que no tenemos nada. Estamos completamente solos o nos sentimos abandonados por Dios y empezamos a descuidar y a olvidarnos de aquellas experiencias espirituales hermosas que hemos tenido, especialmente
los ex misioneros, después que terminan su misión, quedan por mucho tiempo solos y vuelven nuevamente a sus cosas normales. Esto les pasó también a los apóstoles de Jesucristo después de la crucifixión de él. Los apóstoles volvieron a sus vidas normales hasta que nuevamente fueron llamados de vuelta. Y sucedió lo mismo con José Smith. Pasó un tiempo y por eso en nuestras vidas podemos utilizar ese momento para que de seguir orando y meditando y pensando y no olvidarnos de las cosas espirituales y bellas que pasamos y que después nos olvidamos por dedicarle más cosas al mundo que a las cosas de Dios. Y José Smith no fue también diferente a nosotros. Después de 3 años, él quería saber su relación con Dios y fue así que él estaba en su casa y habían tenido ya su eh, cosas normales de familia, de hablar y leer las escrituras y todo eso, y luego pasan todo que tienen que descansar porque son labores muy, muy duras, los trabajos de campo. Cuando todos estaban durmiendo, esta es una foto de la casa o la réplica creada por la iglesia que con mi familia la visitamos. Pasamos un momento muy lindo ahí nosotros. Bueno, no es que permiten estar en la pieza, sino que es para muestra nomás. Pero es para que ustedes más o menos tengan una vista de esto. Estaban durmiendo sus hermanos, tal vez él estaba con uno de sus hermanos durmiendo. Mientras ellos dormían, José estaba pensando y meditando acerca de estas cosas que, que él quería nuevamente conversar con Dios y tener una relación con él, saber que si le perdonaba las imprudencias que había cometido como joven, fue en ese momento en, eh, cuando todos estaban durmiendo, él recibe la visita del ángel Moroni. Y él cuenta que esta visita del ángel Moroni le sorprendió muchísimo a él. Um, una que no lo había nunca lo había visto a este ángel, ni sabía de él. Um, hace una gran descripción de él, le llamó mucho la atención. Primeramente, él se asusta, eso es normal en las personas. Cuando nos asusta las cosas desconocidas, las cosas que no conocemos, nos asusta hasta que nosotros podemos ver que hay paz, hay tranquilidad y podemos sentir que son cosas que vienen de Dios. Quería leerle en el versículo 26 de José Mil, la historia de José Mil. Él dice: mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me diera más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Él ya sabía esto, pero él necesitaba saber cuál era su relación. Y dice él: seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre del año 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religioso como irreligioso, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. O sea que la persecución comenzó cuando él dijo solamente yo tuve una visión. Tuve una persecución de gente que eran religiosos y no religiosos. Y era una persecución bastante que alteraba a él y a toda su familia. Imagínense cómo
que fue muchísimo más grave cuando él declara que tenían las planchas, ¿no? Cuando se enteran que tenían las planchas. Fue terrible la persecución en ese tiempo. Y él dice, perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Como vemos, todos estos dice que ellos son seguidores de Cristo y que siguen a Cristo, que Jesucristo es el Salvador y persiguen a la gente por decir que tuvo una visión o a nosotros, porque decimos que creemos que la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es la iglesia, el reino restaurado nuevamente en la tierra, nos persiguen por esto. Nosotros no vamos a sus iglesias a protestar de que están equivocados o que se van a ir al infierno o que van a ser maldecidos, nada. Nosotros no vamos a ellos. Nosotros vamos donde quieran escucharnos y mandamos misioneros que vayan, sí, por las casas, pero si no quieren escuchar, le dicen no y los misioneros no vuelven. Y de esa forma nosotros mostramos que nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo. Me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, tal vez entre unos 5 años más o menos, o 7, entre 5 y 7, lo llevé a una conferencia general de la iglesia, y que era la conferencia del sacerdocio, era el sábado del sacerdocio, a la tarde. Yo lo llevaba a él y íbamos bien contentos. Cuando se aproxima una persona que había muchos, pero unos de ellos que tenían un cartel en la mano, se aproxima y me empieza a gritar de que somos demonios, que vamos a ir al infierno. Eh, nos empezó a gritar muchísimas cosas, realmente no me acuerdo lo que decía. Y yo me sonreí nomás y le dije, no creo, no vamos a ir ahí. Lo que sí, si continúas así, ustedes van a ir. Y él más gritó, más enojado. De repente veo que se acerca la policía y lo llevó por estar gritando y provocando a la gente como un acto de violencia. Imagínense mi hijo viendo eso. No dijo nada, pero me imagino que habrá pensado, esto dice que siguen a Jesucristo. ¿Dónde está el amor que Jesucristo enseña? Amor al enemigo, amor a aquel que está equivocado o en errores. Jesucristo mostró este gran amor por todos aquellos que estaban en errores. Jamás los condenó. Y, y José mi sufrió esta persecución llamados cristianos. Ellos dicen que nosotros no tenemos el Cristo, nosotros seguimos a un Jesucristo diferente. Y yo veo por sus acciones a ellos, de la persecución verbal y aún física a veces contra nosotros, en ese tiempo sufrieron persecuciones físicas eh, completamente desagradables. Nosotros ahora estamos sufriendo persecuciones tal vez mentales, eh, nos insultan y emocionales, persecución emocional. Y si pensamos, si ese es el Jesucristo que ellos siguen, por supuesto, yo estaría completamente feliz, contento de que el Jesucristo que nosotros seguimos es totalmente diferente al que ellos siguen. El que nosotros seguimos es un Jesucristo de compasión, de amor,
de ayuda al prójimo, no importa sus creencias, no le importa su color, su raza. Amamos y ayudamos y servimos a ellos. Y José Smith lo mismo se preguntaba él. No hubieran sido, no hubieran buscado una forma diferente de si él estaba en error, buscarlo, sacarlo del error de una forma amorosa y una forma diferente. El ángel Moroni, cuando se le aparece ahí a él seguía pensando, José Smith, de que necesitaba que Dios les perdonara. Si el ángel Moroni le dijo que Dios perdonara, Dios les perdonaba, y que él había sido llamado para una obra mayor. Y le habla de unas planchas que están escondidas en un monte muy cerca de su casa, y que esas planchas contaban la historia de pueblos que habían vivido hace mucho tiempo en las Américas. Además de contarle eso, también le habló acerca de recitó versos y capítulos y versos de, de profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Como se recitó lo de Joel, en el libro de Joel, de Malaquías, eh, también en el Nuevo Testamento, Hechos, um, o si de Isaías, citó parte de Isaías. Pero él comenzó con Malaquías. Y esto es una parte que es muy, muy interesante. Moroni cuando le habla, le comienza con Malaquías. Y le cita el capítulo, parte del capítulo 3, y el capítulo 4 lo cita de una forma diferente. El capítulo 4 que dita de una forma diferente es que nosotros ahora tenemos en Doctrina y Convenios como el capítulo 2. Y dice, el capítulo 2, Doctrina y Convenio, dice, he aquí yo os revelaré el sacerdocio, por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Y la pregunta interesante es por qué empezó Moroni con Malaquías. ¿Qué le estaba intentando decir Malaquías acerca de Moroni acerca de Malaquías? ¿Qué le estaba queriendo comunicar a su mente fresca y joven de José Smith, ya con 17 años? ¿Qué le estaba queriendo decir? Que va a venir Elías antes del terrible día. Hay una cosa muy que a mí también me llamó mucha la atención. Cuando José Smith cita el Malaquía, que está en Doctrina y Convenio, en inglés dice utterly wasted. La palabra en español nosotros lo tenemos totalmente asolada, que es el último versículo, el versículo 3. Pero en inglés José me puso utterly wasted. Y busqué la traducción de esta y dice que es un desperdicio de tiempo y trabajo. O sea que el Moroni le estaba diciendo que era importante que Elías venga para plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres.
antes que la tierra sea completamente un desperdicio. Es como decir, la creación de la tierra y del hombre fue totalmente una pérdida de tiempo y trabajo. Para que no suceda esto como sucedió en el tiempo del diluvio, Dios prometió enviarla a Elías. Y a esto nosotros lo conocemos como la obra vicaria que se realiza en los templos. Mucha de la gente pregunta por qué tenemos templos. Es para hacer esta obra grandísima, para recoger, como dijo el profeta Nelson, recoger a Israel de los dos lados del velo, de este lado y del otro lado del velo. Recoger todo Israel. Por eso, hermanos, es importantísimo que ustedes tengan la genealogía hecha y tener todas las informaciones de sus familias, familiares. Y todos aquellos que han pasado el velo, ya no viven más con nosotros, darle la oportunidad de que ellos tengan el deseo de aceptar todas las ordenanzas necesarias para la salvación de las personas. Es muy importante esto. También eh, Moroni citó otras cosas que José me dijo que no la puede escribir. Hubo mucha información que él dice que él no la puede citar en ese momento. Y así pasó el tiempo de que la visita esa noche lo visitó 3 veces a él. O sea que no pudo dormir porque dice cuando la tercera vez el ángel parte, escucha el gallo cantar y se tienen que levantar para trabajar. Y el ángel también, en otros escritos, dice que el ángel le había dicho, tenés que decirle a tu papá de todas estas cosas. Pero José Smith dice que él tenía miedo de que el papá vaya a pensar mal de él o no creerle, tal vez tenía miedo. Entonces José Smith se va a trabajar, pero no aguantó, no había dormido en toda la noche, el trabajo es muy duro. Eh, y por más que se esforzaba él para poder trabajar, su fuerza no le daban. Entonces el Papa vio que estaba muy mal y le dijo, hijo, ve a casa. Pensó que estaba enfermo o algo así. Cuando José quiere volver a la casa, él se cae. Al querer pasar un cerco, se cae. El ángel nuevamente se le aparece, recita nuevamente todo lo que le había dicho durante la noche, pero también le dijo, ve y dile a tu papá todas estas cosas. Entonces él fue, le contó al padre y en los escritos que hay dice que el papá lloró cuando escuchó todo lo que José le contaba y le dijo el papá que esto era de Dios y que debía hacer lo que el ángel le había dicho. Fue así que José fue al lugar que le había dicho el ángel donde estaba y cuando él iba camino, ahí él empezó a pensar, son planchas de oros, ¿cuánto valerá? ¿Cuánto será el valor de ella? Y su mente fue llevada para otro lado, no para las cosas que el ángel le había dicho que debía eh, ser usado para los propósitos de Dios. Su mente fue para otras cosas, como porque sabía, él con su familia estaban pasando graves problemas económicos. Y estos pensamientos venían del mar. Bien, te puedes sacar a tu papá, puedes utilizar todas estas cosas para ayudar a tu papá, no hay nada de malo, es para tu familia.
y algunas cosas así. Cuando llegó, él sabía dónde estaba el lugar, movió la piedra y sí, ahí estaban las planchas. Y e intentó sacarla, pero el ángel le dijo que no era el tiempo todavía. Y hay una cosa muy, muy linda, muy importante, que, que el ángel le dijo, eh, a ver, un segundito. Em, oh, perdón, no era aquí. Em, estaban, están en las historias nosotros lo tenemos en en todo aquello que tienen en la biblioteca de la iglesia. Ahí pueden encontrar también los libros que se llaman santos. Ahí pueden encontrar eh, todas estas cosas acerca de lo que le pasó a José Smith. Y hay una parte que yo quería contarle lo que le pasó a él. Em, yo la marqué, a ver, me dan unos segunditos. Y era bastante, bastante interesante porque ¿qué sucedió? ¿Por qué el ángel no le permitió a él sacar esto? Dice que vio las piedras videntes y el pectoral también. Las planchas estaban cubiertas de una escritura antigua. Y él da más o menos una medida de las planchas. Dice, eran delgadas y estaban puestas dentro de 3 aros. Medía unos 15 centímetros de anchos por 20 de largo. Eh, Además, una sección de las planchas parecía estar sellada porque para que nadie pudiera leerlas. Y él dice que cuando intentó sacarla, él sufrió como un shock eléctrico. Eh, Intentó varias veces hacerlo. Y él le dijo, ¿por qué no puedo obtener el libro? Eh, eh, y el ángel le dijo, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Y él cuando se da vuelta ve que estaba el ángel parado ahí. El ángel le dijo, mandó a José que purificara su corazón y fortaleciera su mente para recibir el registro sagrado. Si estas cosas sagradas han de, si estas cosas sagradas han de obtenerse, debe ser por la oración y la fidelidad para obedecer al Señor. Y estas son las mismas cosas que nosotros como miembros de la iglesia también es para nosotros, también es la misma forma. Nosotros no podemos obtener el libro de Mormón, no podemos entenderlo, ni comprenderlo, ni encontrarle la belleza espiritual que tiene el libro de Mormón, porque nuestro corazón no está en las cosas de Dios. Nuestro corazón todavía está en las cosas del mundo. Y la única forma de poder entender estas cosas es por medio de la oración y nuestra obediencia a las cosas de Dios. Si el que me está escuchando ha leído el libro Mormón o parte del libro Mormón y no le ha entendido, debe hacer un análisis propio de qué es lo que debo dejar de hacer y qué tengo que hacer. Y la única forma es por medio de la oración. Podemos ser guiados y ayudados y buscar la forma de poder acercarnos más a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo para que
podamos obtener el libro de Mormón toda la belleza que tiene. Fue para José y también es para nosotros las mismas cosas. Am, y luego pasó bastante, bastaron, el ángel le dijo de que tenía que volver todos los años, a ese mismo tiempo, hasta que él pudiera obtener. Y así pasaron unos 4 años también. Pero durante ese tiempo, eh, Alvin, el hermano mayor, que José lo admiraba y lo amaba mucho, su hermano muere jovencito. Él había estudiado carpintería, estaba haciendo una casa para que su padre pudiera estar más cómodo. Eh, Esta más o menos era la casita que ellos tenían, una réplica, por supuesto, una casita que ellos tenían, en los padres vivían ahí, y un poco más lejos estaba la casa que Alvin le estaba haciendo a los padres. Era más grande, tenía más comodidades, tenía más piezas, la cocina era más grande. Eh, Esta no es una réplica de la casa de Alvin, es la original. Eh, y hay algunas cosas que sí fueron arregladas, estaban destruidas, fueron arregladas y reemplazadas para que se pueda apreciar mejor, ¿no? Eh, pero Alvin muere y la familia, Alvin era el que traía dinero a la casa, trabajaba mucho, sabía mucho, toda la familia dependía de él porque ya los padres estaban viejitos. Al morir él, la familia se encuentra en graves problemas. Estaba con problemas económicos, pero ahora se encuentra con gravísimos problemas económicos. Y, y José también mentalmente fue tentado para utilizar las planchas para su propio, eh, para poder sacar a la familia de la pobreza, pero no lo hizo así. El ángel eh, le ayudó a entender de que estas cosas eran mucho más importantes y que todas las veces que él se juntó con el ángel durante todos estos 3 años, 4 años, eh, era como un curso para él, donde el ángel le dio conocimiento y le ayudó a entender, también le mostró todas las cosas que había, eh, mostró todas las cosas buenas y malas, eh, para que José Smith pudiera estar alerta y estar atento a todo esto. José Smith obtuvo bastante conocimiento y él dice, y obtuve inteligencia. Muchas de sus preguntas fueron respondidas, fue como entrar a la universidad, un ejemplo, eh, una universidad celestial. Él comprendía, él sabía muchísimas cosas que nosotros no las sabemos. Él vio, el ángel le mostró muchas cosas. Y, pero la gente lo seguían persiguiendo y atacándolo, eh, pero él se mantuvo firme, fiel, y su hermano antes de morir le dijo que creía en José y que José tenía que obedecer y hacer las cosas que Dios le pidió. Y así José se mantuvo hasta el último día que fue el, habían pasado ya en total unos 7 años y pudo obtener las planchas. Ahí donde se desató la furia del enemigo, intentándole sacarle las planchas y todo. Se habló muchísimo de José Smith. Hubo muchísimos miembros de la iglesia que tuvieron en la iglesia, pero después se apartaron. Algunos fueron excomulgados. Muchos de estos dejaron escritos y hablaron malísimo de la familia de José y de José mismo.
José trabajó para una persona que él pensaba que en un terreno que él tenía había escondido una mina de plata que los españoles habían encontrado. Y José tuvo un tiempo con él y el hombre le ofreció que si podía trabajar con él. Él trabajó con él, pero después de un mes le dijo al anciano de que era una pérdida de tiempo para que seguir buscando. Pero él fue llamado a trabajar y de ahí se comentó de que él era buscador de tesoro y no era así. Todas estas cosas que hemos escuchado acerca de José Smith, eh, la mayoría de estos vienen de fuentes no creíbles, de gente que con malas intenciones habló mal de José y algunos historiadores de la iglesia que después se apartaron de la iglesia también dejaron escritos de libros de donde las fuentes que ellos utilizaron no eran confiables. Es de ahí que sacan de que José Smith utilizó una piedra para la traducción, y esto no es verdad. José Smith siempre dijo que él utilizó el Urim y el Tumim para la traducción de estas planchas, que nosotros ahora lo conocemos como el Libro de Mormón. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, muchos miembros se han alejado de la iglesia por esto, y nada de esto es verdad. A José Smith lo acusaron de muchísimas cosas, pero ninguna y en ningún caso, en ningún momento, fue comprobado que fue verdad. Los jueces declararon inocente todas las veces que él fue a un juicio, no se encontraron pruebas y fueron desestimada cualquier acusación. En ninguno de los casos que él fue llevado se le encontró culpabilidad. Y todo eso ha quedado en los registros de la historia, por eso mucha gente dice que él era acusado de cosas deshonestas, de ser una persona que andaba buscando tesoros escondidos y que le engañaba a las personas para juntar dinero. Nada de esto es verdad. No hay ninguna fuente confiable que se pueda comprobar de que esto es verdad. Emma ya estaba viejita cuando David Wimmer y otros la fueron a visitar y de ahí salió el rumor de que José utilizó la piedra, que la iglesia aún la tiene, la iglesia la tiene como una reliquia nomás, que José la había encontrado muchísimo tiempo antes de saber del libro de Mormón, antes de que el ángel Moroni se le apareciera. Eh, Esta historia no hay ninguna fuente confiable en que podamos pensar de que él tradujo el libro de Mormón o parte del libro de Mormón con esta piedra. No, él utilizó el Urim y Tumim. Y si por alguna razón pensamos que, que ha sido algo así, esto no es tan interesante para nuestra salvación. Si nosotros leemos, si nosotros leemos el libro de Mormón, oramos, recibiremos las respuestas que buscamos. Eso es el mensaje que José mismo dejó, de que Dios nuevamente se comunica con sus hijos. Él nuevamente habla con nosotros y nos hace saber todas las cosas que son relacionadas con nuestro progreso espiritual aquí en la tierra. Y gracias a José Smith tenemos todas estas bendiciones. A mí no me lo ha dicho ningún hombre ni ninguna persona me ha dicho de estas cosas. Yo lo he sabido por mí mismo. Yo he recibido revelaciones propias. Yo sé que Dios habla nuevamente a todos sus hijos. Y esto es lo que el mundo nos quiere hacer creer, de que nosotros no somos hijos ni hijas de Dios. Y nosotros tenemos la seguridad de que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama
Él está preocupado por nosotros y que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. El libro de Mormón es un libro sagrado igual que la Biblia. Gracias al libro de Mormón tenemos todo este conocimiento que ahora sabemos y nos prepara a nosotros para el reino celestial, para vivir con nuestra familia. Esto es todo, hermanos, y que podamos eh, leer la historia de José Smith. Es muy importante que la sepamos para poder hablar a aquellas personas que no tienen este conocimiento. Y, y nos vemos en la próxima. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con aquellos, háganle saber para que el canal pueda crecer más y llegamos a más personas. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.